Bueno, muy buenos días para todos los que se conectan con nosotros en este momento aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Un saludo especial para todos ustedes, les agradecemos que estén con nosotros en el día de hoy para esta capacitación que transmitimos desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá, para todo el país. Nos acompaña el día de hoy la doctora Angie Zulay Molina. Doctora Angie Zulay, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Kevin, ¿cómo se encuentran? Un saludo extensivo a todos las personas que nos acompañan el día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes, entonces agradecemos, doctora, que esté con nosotros en el día de hoy, que nos acompañe para revisar este tema, cómo puedo iniciar una acción ante un tribunal de arbitramiento. Muy importante realmente pues conocer mucho sobre este tema. En algunos contratos se fija una cláusula compromisoria que nos obliga a ir ante un tribunal de árbitros, entonces es importante pues saber cómo podemos iniciar en estas acciones. Les agradecemos entonces en este momento a todos los que están conectados con nosotros desde las diferentes ciudades del país. Agradecemos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Cali, igualmente los que están con nosotros desde la ciudad de Villavicencio, un saludo especial donde nos acompaña la doctora Angie Zulay. Igualmente saludamos a todos los que se conectan desde la ciudad de Bogotá, los que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Tunja, desde la ciudad de Neiva, desde la ciudad de Ibagué. Saludo especial para todos los que se conectan con nosotros desde el eje cafetero, igualmente los que están con nosotros desde la ciudad de Pereira, desde la ciudad de Armenia, desde la ciudad de Medellín. Un saludo especial para todos ustedes, los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Melgar, los que están con nosotros desde el Caribe colombiano, desde la ciudad de Barranquilla, desde la ciudad de Santa Marta, desde la ciudad de Cartagena. Un saludo especial para todos ustedes, los que están con nosotros desde Villavicencio, desde los Llanos Orientales, desde la ciudad de Pasto, desde la ciudad de Popayán. Bueno, realmente desde todos los rincones del país, un saludo especial para todos ustedes. En el día de hoy esperamos aprender mucho. Como les comentaba, cómo puedo iniciar una acción ante un tribunal de arbitramiento, la capacitación que realiza el día de hoy el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad, reconocido por Secretaría de Educación Distrital, por el Ministerio de Educación Nacional. Y bueno, en el día de hoy nos acompaña la doctora Angie Zulay Molina, que la dejamos entonces con el auditorio que tenemos en el día de hoy. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación al Centro de Estudios de Derecho y Propiedad. Muy feliz de poder acompañarlos con este tema que es bien importante. Bueno, iniciamos con un interrogante. ¿Cómo puedo iniciar una acción ante un tribunal de arbitramiento? Antes de resolver ese interrogante, vamos a hablar sobre qué es un tribunal de arbitramiento o qué es el arbitraje. Para muchas personas no es tan conocido a la hora de tenerlo en cuenta para la resolución de los conflictos. Entonces, en Derecho y Propiedad, pues les extendemos la invitación a utilizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos como una manera para resolver las controversias. Entre estos mecanismos alternativos encontramos el arbitraje, que se encuentra contemplado en la Ley 1563 de 2012, el cual lo define como un mecanismo alternativo de solución de controversias de manera heterocompositivo de carácter privado, mediante el cual las partes defieren o le dan la facultad a un tribunal arbitral para que éste transitoriamente quede investido de la facultad de administrar justicia con el objetivo de poner fin a un conflicto o a una controversia. Bueno, ¿qué es heterocompositivo? Heterocompositivo quiere decir de que la solución del conflicto está determinada a un tercero ajeno independiente al conflicto. Esto es como cuando ponemos una demanda ante un juzgado, el juez es quien va a resolver el conflicto. En este caso, pues nosotros, las personas que acudimos a un centro de arbitramiento o a un tribunal de arbitramiento, le damos la facultad a una persona natural, que no es un juez, pero que es quien nos va a resolver esa controversia y va a proferir una decisión, la cual pues la cual tiene un alcance como si fuera un fallo judicial. ¿Qué dice la Constitución política? En el artículo 116, la Constitución política colombiana les extiende a los particulares una facultad transitoria de administrar justicia. Entonces, transitoriamente, la ley 640 establece que pueden administrar justicia transitoriamente
en este caso los árbitros, los conciliadores, porque nosotros como particulares les estamos dando esa facultad de acatar esas decisiones, ¿no? Entonces son particulares que están habilitados por la ley para proferir fallos en derecho o en equidad. En este caso los árbitros profieren fallos en derecho o en equidad, o técnicos en los términos pues que la ley determine. Y bueno, pues esta ley también nos habla de que en el arbitraje se rigen por unos principios. Estos principios son los principios de imparcialidad, de idoneidad, de celeridad, de igualdad, de oralidad, publicidad, contradicción, independencia. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que en el momento en que nosotros le otorguemos a un tribunal de arbitraje la facultad de que nos resuelva un conflicto, acudimos ante un centro de arbitraje para que nos ayuden a mediar o a solucionar de fondo una controversia, estamos buscando de que esa controversia sea solucionada de manera imparcial. Entonces, que los árbitros no contemplen sus decisiones, bien sea a una parte o a la otra, no se parcialicen, que sean idóneos, es decir, que esas personas que son quienes van a resolver el conflicto tengan una idoneidad, una preparación para pues poder ser los que administran esa justicia. Tenga celeridad. ¿Qué es la celeridad? Pues que el conflicto se resuelva de manera rápida, pronta, oportuna. Que haya igualdad, es decir, que se contemplen mis pruebas en mi calidad de demandante o de demandado, que se le dé la misma valoración que a las de mi contraparte. Que haya una oralidad, pues oralidad en estos procedimientos se rigen con las mismas reglas del Código General del Proceso, por lo cual están investidos de que se hacen unas audiencias orales, se escuchan a las partes en unos alegatos de conclusión, etc. La publicidad quiere decir de que el expediente, las pruebas, todo está a la mano o visible para que cualquiera de las partes puedan conocer que los elementos que obren en el expediente para que, o piezas procesales, para poder estructurar con conocimiento en eso, estructurar bien sea sus argumentos técnicos para contradecir eso y hacer sus solicitudes o pretensiones. La contradicción, pues, que uno pueda controvertir las pruebas que obren en ese proceso. Y el principio de independencia va enfocado a que la decisión que tome el tribunal de arbitramiento pues sea una decisión independiente, que no esté coaccionada por ninguna de las partes, ni dependa de ninguna otra cosa, sea una decisión imparcial, libre, independiente. Lastimosamente en el arbitraje es como en los juzgados. El juez toma una decisión, en este caso el árbitro toma una decisión, y esa decisión muchas veces no puede tener felices a las dos partes, porque en este procedimiento habrá un perdedor o un ganador, porque la decisión se resuelve bien sea hacia una persona o hacia una parte o hacia otra. Clases de arbitraje. Encontramos que el arbitraje puede ser ad hoc o institucional. ¿Qué quiere decir ad hoc? Que bajo esta modalidad las partes establecen de común acuerdo cuáles van a ser las normas del procedimiento arbitral, los efectos que va a tener pues el tribunal, el nombramiento de los árbitros. En este caso, en este procedimiento, las partes pueden nombrar quiénes son sus árbitros, o sea, quiénes son las personas que van a resolver de fondo su conflicto. Más adelante les voy a explicar que existen 3 modalidades de fallos, ¿no? Asimismo, pues, los árbitros pueden ser un árbitro técnico, o sea, una persona que sepa determinada especialidad específica, que sepa un arte o sepa en un área. Entonces, si el conflicto es sobre unas tierras, entonces el árbitro, pues, puede ser una persona que sea especialista en tierras, un topógrafo, etcétera, una persona que tenga una idoneidad y que conozca de fondo un área específica. Asimismo, pues en el arbitrajado las partes son quienes dicen o deciden cómo se va a resolver su controversia, cuánto tiempo va a tardar el tribunal de arbitramiento en tomar una decisión de fondo, quiénes son los árbitros y cualquier otra cuestión relativa pues al arbitraje. Y en el arbitraje institucional quiere decir de que las partes
se someten pues a las reglas o procedimientos del centro de arbitraje. Es decir, cuando deseamos iniciar un procedimiento arbitral, nosotros acudimos a un centro de arbitraje, que en este caso también comúnmente el Ministerio de Justicia y del Derecho los tiene a la par con los centros de conciliación. Entonces muchas veces escuchamos centro de conciliación y arbitraje y amigable composición, porque ahí manejan las tres clases. Entonces, o pueden hacer conciliaciones, tienen árbitros, tienen mediadores para resolver esas controversias. Entonces, cuando hablamos del arbitraje institucional, las partes que acudimos ante el centro de arbitraje nos regimos por las reglas del centro como tal, es decir, nos sometemos al reparto que hagan ellos, nos sometemos al procedimiento establecido por el centro y pues de esa manera es el arbitraje institucional. Les hablaba hace un momento de las modalidades del arbitraje. El arbitraje puede ser en derecho, en equidad o técnico. Asimismo pueden ser las decisiones que profiera el Tribunal de Arbitramiento. Pueden resolver en derecho, en equidad o un laudo arbitral técnico. En derecho, pues quiere decir que las decisiones que tomen ese Tribunal de Arbitramiento se fundamentan en el ordenamiento jurídico, es decir, conforme lo que diga la ley para ese tipo de conflictos, asimismo la decisión va conforme la ley. En equidad, pues las partes resuelven ese conflicto de manera justa o equitativa, sin tener en cuenta el ordenamiento jurídico, ¿no? Sin embargo, pues no es muy utilizada los fallos en equidad cuando acudimos a un tribunal de arbitramiento, porque precisamente queremos, de cierto modo, que esa solución sea de manera, bien sea, o que la ley lo dice de esa manera, o que las pruebas técnicas nos dicen qué fue lo que pudo presentar el problema, o etcétera. El fallo técnico o las modalidades del Tribunal de Arbitraje Técnico quiere decir que la decisión se fundamenta en un conocimiento específico en una determinada ciencia, arte, oficio u especialidad. Entonces, frente a la decisión técnica, los árbitros pueden ser personas, no necesariamente abogados, pueden ser ingenieros, arquitectos. Si estamos hablando de una controversia por unas pinturas de arte, puede ser un experto en esa área, en arte o en ese oficio, que nos diga cuánto está evaluada una pintura, qué materiales usaron, el óleo, etcétera. Entonces, el fallo técnico pues va enfocado a resolver conforme la especialidad. Asimismo, en el arbitraje, ¿sobre qué áreas se conocen en el arbitraje? En el arbitraje podemos conocer o resolver a través del arbitraje conflictos en materia civil, en materia comercial, en materia administrativa, derecho de seguros, derecho financiero, en transporte, en energía, en materia de derecho ambiental, en telecomunicaciones, comercio electrónico, propiedad industrial, infraestructura, derecho médico y, hay un paréntesis, en derecho laboral solamente en lo relacionado con los conflictos colectivos de naturaleza económica. Básicamente, el arbitraje va enfocado más que todo a resolver conflictos que deriven de negocios económicos, algo que genere unas rentabilidades. De todas maneras, en esta misma materia, pues también puede conocer conflictos para definir a quién le corresponde tal o cual derecho, o para interpretar. Ahorita más adelante hay un ejemplo de un conflicto que se resolvió a través de arbitraje de una compañía de telecomunicaciones, en el cual no iba enfocado al área económica, sino iba enfocado a saber cómo era el modo de interpretar una cláusula y a quién se le daba la razón. Ahora sí, la pregunta con la que abrimos esta capacitación: ¿cómo puedo iniciar una acción ante un tribunal de arbitramiento? Esta acción se puede iniciar a través de un pacto arbitral o a través de una cláusula compromisoria. ¿Y qué es un pacto arbitral y qué es una cláusula compromisoria? La ley 1563 en su artículo 3 nos habla de que el pacto arbitral
es un negocio jurídico por el cual las partes se someten y se obligan a someter ante arbitraje las controversias que hayan surgido o que puedan surgir entre ellas. Eso implica pues renunciar al derecho de hacer valer sus pretensiones ante los jueces e iniciarlas a través del tribunal de arbitramiento. Asimismo, las partes indican la naturaleza del laudo. La naturaleza del laudo es decir, si es técnico, si es en derecho o si es en equidad. Y si nada se estipula sobre que la naturaleza del laudo, se entiende que el fallo que se profiera va a ser en derecho. Ahora vamos a poner un ejemplo para entender mejor el pacto arbitral y la cláusula compromisoria. Yo voy a hacer un negocio en este edificio, entonces voy a vender este edificio en 500 millones de pesos, va a ser la venta de este edificio. Entonces, para asegurar el cumplimiento de ese negocio, podemos estipular en el mismo, a través de un documento separado, el pacto arbitral por el cual los vamos a regir. Entonces, en caso de alguna eventualidad, o sea, un incumplimiento que no se pueda llevar a cabo el negocio, lo podemos respaldar o con el pacto arbitral. Pero en sí, el pacto arbitral, ¿qué quiere decir? Que en el momento en que ya está la controversia, en el momento en que ya incumplí, las partes nos ponemos de acuerdo para resolver esa controversia acudiendo a un tribunal arbitral y pactamos el documento después de, no dentro del mismo contrato. A diferencia de la cláusula compromisoria, la cual también se encuentra definida en la ley 1563 en el numeral cuarto, la cual nos dice que se podrá formar parte de un contrato o constar por un documento separado inequívocamente referido a él, y si se pacta en un documento separado, pues el contrato produce los mismos efectos jurídicos que si estuviera inmersa en el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el momento en que voy a comprar este edificio o lo voy a vender, en el documento que yo elaboro de compra-venta, inmerso en ese documento, incorporo una cláusula que se llama cláusula compromisoria, en el cual digo que cualquier controversia que surja derivada de este contrato se resolverá ante el Tribunal de Arbitramiento de la Ciudad de Bogotá, de Villavicencio, de la Cámara de Comercio de tal, nombrar el Tribunal de Arbitraje en el cual querramos acudir para resolver esta controversia. Entonces, la cláusula compromisoria va inmersa dentro del mismo contrato de compraventa que yo celebre, o no necesariamente de compraventa, dentro del mismo contrato que yo celebre. Mientras que el pacto arbitral, o sea, bueno, la cláusula compromisoria es antes de que surja la controversia, las partes prevén que en caso de una eventualidad acuden a un tribunal para que les resuelva la controversia. El pacto arbitral es cuando ya existe la controversia, y resuelven que no van a ir a los jueces porque los jueces se pueden demorar mucho tiempo en definirles el conflicto. Entonces, que para mayor agilidad y poder solucionar la controversia de manera pronta e inmediata, van a acudir ante un tribunal de arbitramiento. Asimismo, esta cláusula compromisoria o este pacto arbitral tiene una autonomía, es independiente de lo demás existente en el contrato. Es decir, se puede someter a arbitraje las controversias en las que se debatan la existencia de ese contrato, la validez o la eficacia del contrato. Entonces, si el contrato es inválido o es ineficaz o es inexistente, independientemente para surtir esa controversia de si eso no es válido o inexistente, pues la cláusula compromisoria es independiente del contrato. No quiere decir que porque el contrato sea inválido, ya es inválido el contrato y quedó el negocio así, yo no puedo hacer más nada. No, puedo acudir ante el Tribunal de Arbitramiento con fundamento en la cláusula compromisoria para que me resuelva si es inexistente, si es ineficaz, si es inválido el contrato como tal, si hay que pagar derivado del incumplimiento, toca pagar una indemnización. Yo puedo acudir al tribunal porque la cláusula me da la facultad de poder acudir a través de ese medio para que me defina si eso no, si existe o no. Asimismo, frente a la cesión del contrato, ¿qué pasa? Si yo no pude comprar este edificio de 500 millones, no me alcanzó el dinero. Entonces yo decido que para no trancar el negocio,
busco otra persona que sí pueda continuar cumplir el negocio. Entonces yo cedo ese contrato. El contrato, esa cesión del contrato a una nueva persona natural o jurídica, no implica de que la cláusula queda sin efecto. Sigue con el mismo efecto y el cedente pues adquiere también, o dentro de lo que se cede, también se cede la cláusula compromisoria o el pacto arbitral que se contenga. Ahora bien, hablando específicamente de los árbitros, hace un momento estábamos hablando de la idoneidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los árbitros? ¿Quiénes pueden ser? Entonces, inicialmente, la ley nos dice de que en el arbitraje las partes pueden determinar el número de árbitros que les van a resolver su controversia, ¿no? Ese número de árbitros, pues siempre tiene que ser un número impar. Salvo si es de mínima cuantía y conflicto, pues las partes pueden nombrar un solo árbitro para que esa persona les defina la controversia. Asimismo, cuando bueno, aquí abajito en la diapositiva ustedes podrán encontrar la parte A y la parte B. ¿Qué quiere decir esto? Los centros de arbitraje comúnmente manejan listas A y listas B. Eso quiere decir que para los conflictos que sean mayor a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, de una cuantía indeterminada, se pueden nombrar árbitros de las listas A, es decir, estos árbitros conocen solamente de conflictos superiores a 400 salarios mínimos. Y para los asuntos cuya cuantía sea inferior a 400 salarios, pues los árbitros que van a conocer son de la lista B, que son los que conocen esas controversias de esa cuantía. Ahora bien, dentro de los requisitos que debe cumplir un árbitro, ¿quiénes pueden ser árbitros? Entonces dice la ley que dentro de los requisitos es que sea colombiano, ciudadano en ejercicio, que no tenga condenas vigentes por delitos culposos y los requisitos que exige el centro arbitral. Ahora bien, para acercarnos y hacer una visión de quiénes pueden ser árbitros, dice la norma que para los árbitros que vayan a conocer controversias de mayores a 400 salarios mínimos, deben cumplir los requisitos para ser magistrados de las cortes, de magistrado de la corte. ¿Qué quiere decir esto? Debe tener una experiencia, si es abogado, pues debe tener una experiencia superior a 10 años, debe tener experiencia docente, debe tener maestría en determinada área específica o campo o especialidad. Y para los árbitros de la lista B, los requisitos que exigen son los mismos requisitos generales y específicos. Deben cumplir los requisitos para ser un magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial. Eso quiere decir de que básicamente los árbitros deben cumplir casi las mismas calidades de un juez. O sea que cualquier abogado en sí no podría ser árbitro de no cumplir con estas características. Es decir, que eso nos da la garantía que quien nos va a resolver el conflicto cumple unos requisitos de idoneidad. Ahora bien, ¿cómo inicio la acción? El interrogante que teníamos, ¿cómo acudo ante un tribunal arbitral? Se puede acudir a solicitud de parte y a través de la excepción de la cláusula compromisoria o excepción del pacto arbitral. ¿Qué quiere decir eso? A solicitud de parte es que acudimos, o bien sea, si a mí me están incumpliendo el negocio y quiero hacer valer la cláusula compromisoria, pues elevo una solicitud ante el centro de arbitraje para que ellos me resuelvan mi controversia. ¿Cómo es la excepción de parte? A través de excepción es que resulta de que la demanda, mi contraparte inició una demanda ante los jueces. Entonces me están notificando de que, oiga, vaya, notifíquese o me llega mi citación, acérquese al juzgado tal a notificarse del proceso de resolución de contrato, del proceso de tal cosa, etcétera. ¿Qué hago yo? Ah, me están notificando. Bueno, pero como este contrato tiene una cláusula compromisoria, dentro de la contestación
o por vía de excepción previa, yo puedo alegar una excepción de cláusula compromisoria y el juez, al verificar si el contrato sí está inmersa la cláusula compromisoria, pues se tiene que apartar del conocimiento del proceso y decirle, vea, llévese su proceso para el tribunal de arbitraje porque no tengo la facultad de conocer. Pero si yo no digo nada, yo no me pronuncio, ¿qué pasa con eso? Si yo no digo, ay, es que ese contrato tenía cláusula compromisoria o tenía pacto arbitral, se subsana, queda como si no existiera la cláusula y el conflicto se debate a través de un proceso judicial porque la oportunidad para alegarla es a través de la contestación. Esa es la etapa procesal. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de cómo es el trámite para entender mejor esta figura del arbitraje. En Colombia hablábamos de que está regulado a través de una ley, el arbitraje nacional, ¿no? Bueno, esa misma ley regula el arbitraje nacional y el internacional. Pero como estamos hablando solo del nacional, estamos diciendo de que inicia a petición de parte o por vía de la excepción, ¿no? Entonces, a petición de parte, eso, bueno, se coloca, se hace la solicitud ante el centro de arbitraje, aportando debidamente el contrato donde se inmersa la cláusula compromisoria o el pacto arbitral, que en esta diapositiva el pacto arbitral se denomina compromiso, ¿no? Que está en un documento aparte. Bien, tan pronto exista eso, tengo la facultad de poder acudir ante el centro de arbitraje y someterlo al procedimiento del centro. ¿Cómo es el procedimiento? Pues tan pronto yo radico la solicitud, el centro le hace un reparto. Si en caso de que no nombremos las partes, no nombremos los árbitros, pues el centro hace un reparto y según el número de árbitros que nosotros hayamos pactado para la controversia o nos pongamos de acuerdo, el centro nos puede consultar, bueno, nombramos un árbitro para que difiera esa controversia o nombramos 3 o 5, entonces ya las partes deciden qué número de árbitros les va a resolver y el centro lo somete a reparto debido a las calidades en que figure el contrato, ese trámite, esa solicitud del arbitraje va contemplado como si fuera una demanda como tal, o sea, debe cumplir los requisitos del Código General del Proceso de la presentación de demanda. Es decir, la denominación de las partes, los hechos en que se fundamenta, las pruebas que pretende hacer valer, las pretensiones que eleva, los fundamentos jurídicos, todo como si fuera tal cual una demanda. ¿Qué hacen el Tribunal de Arbitramiento? Recibe la solicitud y para darle trámite verifica inicialmente el cumplimiento de esos requisitos y procede a proferir un auto admisorio donde admite y ordena notificación a las partes. Dentro de esa notificación se agota la contestación, las pruebas, si hay medidas cautelares que solicite una de las partes, se decretan las medidas cautelares y posterior a ello convocan a una audiencia pública oral donde las partes van a tener la oportunidad de hacer sus alegatos y con fundamento en eso el tribunal profiere un laudo arbitral. ¿Qué es el laudo? Una palabra no tan común, ¿no? El laudo es la decisión o como la sentencia que toma el tribunal de arbitraje. Ese laudo, bueno, para llegar a ese laudo, se supone, dice la ley que son 6 meses para proferir laudo arbitral, prorrogables por otros 6. Entonces, de esa manera, el arbitraje nos garantiza de que por esta vía, el conflicto máximo en un año se resuelve. ¿Y cuál es la ventaja del arbitraje, no? Que acá sí se va a cumplir ese término. ¿Por qué? Porque los árbitros, según la ley, no pueden conocer más de 5 causas. O sea, el árbitro no es como el juez que tiene 1.200 procesos, 700 procesos, 2.000 procesos en su despacho, de los cuales a medida que van haciendo cositas es que él va estudiando el proceso. Acá no, acá los árbitros de lleno se convocan, estudian el proceso, estudian las pruebas y profieren el laudo arbitral de manera detallada, es más personalizado. Ese laudo está sujeto a unos recursos. Inicialmente está el recurso inicialmente el laudo puede ser susceptible de
de que las partes, bueno, acá. Bueno, ya le hablamos sobre, ya detalladamente entramos a hablar de los recursos, ¿no? Pero inicialmente aquí, como para que tengan presente, los recursos de anulación y de revisión y su respectivo trámite. Y llegado al caso, incluso una tutela, pero es algo muy esporádico. Ahora bien, hablando del laudo, como ya les dije, el laudo es la decisión, es como la sentencia, el fallo que profiere. Ese laudo arbitral es la sentencia que profiere el Tribunal de Arbitramiento, el cual la ley le reconoce el carácter o los mismos efectos de una sentencia proferida por un juez. Y el laudo puede ser, como les decía anteriormente, en derecho, en equidad o técnico. En derecho, pues conforme la ley, en equidad, se da parte de la ley para resolver equitativamente, de manera justa y equilibrada, y técnico, pues la resolución se encamina a que se resuelva conforme las pruebas técnicas que se aportan al proceso, así se resuelve la controversia. Y les hablaba hace un momento de los recursos. Inicialmente, las partes, tan pronto conocen el laudo arbitral, tienen 5 días para solicitar al tribunal aclaración, corrección o adición al laudo. Y posterior a ello, en caso de que definitivamente una de las partes esté muy en desacuerdo con la decisión del tribunal, puede acudir de manera extraordinaria al recurso extraordinario de anulación. Si le llega a prosperar ese recurso extraordinario de anulación, eventualmente podría acudir al recurso extraordinario de revisión. Estos dos recursos, la verdad, existen en la norma, pero muy pocas veces se cumplen o se dan, porque en sí debe existir, como todos los procedimientos en Colombia están sujetos al debido proceso, el saneamiento de estas controversias se hacen dentro del mismo proceso, entonces tiene que ser algo de verdad injusto para que llegue a un eventual recurso extraordinario de anulación o un recurso extraordinario de revisión. No quiere decir que no. Sin embargo, el recurso de anulación está sujeto a 7 causales específicas, ¿no? Entonces, pues no vamos a profundizar mucho en ellas, pero pues para tener conocimiento, son 7 causales que están taxativamente en la norma y no es por cualquier cosa. No, es que yo no estoy de acuerdo, entonces voy a pedir anulación del laudo. No es así. Bueno, extendiéndole la invitación a todas las personas que nos acompañan en esta capacitación. Bueno, acá en Derecho y Propiedad tenemos personal capacitado, abogados con conocimiento en todos estos mecanismos de solución de controversias para poder lograr una solución definitiva a sus conflictos de la mejor manera posible y que no afecte pues su bolsillo, ¿no? Vamos a hablar en esta diapositiva de los casos de renombre o más sonados que hemos escuchado acerca de tribunales de arbitraje. En este caso yo les traigo por lo menos uno que involucra a Telecom hace mucho tiempo en relación con unos polémicos contratos donde se puso en conocimiento de un tribunal de arbitraje una solicitud elevada por la multinacional Nortel por 140 millones de dólares contra Telecom. Finalmente esta controversia fue resuelta en favor de la multinacional Nortel y el tribunal estableció de que esas pretensiones, según lo que se probó, no ascendían a 140 millones, sino a 70 millones de dólares. Entonces, en este caso, pues Telecom perdió, pero el tribunal no concedió las pretensiones en el valor exorbitante que pedían, sino las tasó en 70 millones. Asimismo, otra controversia que se presentó también con Telecom fue una donde Alcatel contra Telecom, donde ellos en esa oportunidad discutían ante un tribunal de arbitraje la interpretación de un contrato. Entonces, se puso en conocimiento del tribunal para que estos definieran cuál era la interpretación correcta a la que se le podía dar a un contrato determinado que ellos habían celebrado. En este caso, como les decía, frente a la primera, tenemos que es una controversia con una cuantía determinada, que fue la multinacional Nortel, que la determinó en 140 millones. En el segundo caso,
pues era era una controversia con cuantía indeterminada, porque no perseguía un fin económico, sino perseguía una interpretación correcta de un contrato. Otros casos que hemos escuchado es del ICA contra el IDU por 30.000 millones de pesos que aún están en definición. ¿Cuáles son las ventajas del arbitraje? El arbitraje no es una figura muy sonada en Colombia, ¿no? Y la gente no muchas veces tiene el conocimiento de para qué sirve o cómo se utiliza esta figura. Entonces, las ventajas es que existe una especialización, o sea, los árbitros son especialistas en asuntos objeto de la discusión. Las partes siempre participan para señalar las normas o las reglas por las cuales se va a regir el tribunal para que le solucionen su controversia, a pesar de que ellos les dan la decisión a un tercero imparcial y ajeno al conflicto, asimismo participan en que esa controversia se resuelva. Entonces, una oportunidad de diligencia. Las partes también dentro de esa participación señalan un tiempo. Ese tiempo puede ser, hay controversias que se han resuelto en 6 meses, en 9 meses, cosa que es muy diferente de acudir ante un juez, donde una controversia pues puede tardar mucho más tiempo debido a que el juzgado tiene una carga de trabajo muy alta y no puede conocer de fondo la controversia de uno, ni sentarse 2 días a la semana a estudiarle el caso a uno. En este caso, pues los árbitros cuentan con esa ventaja de que pueden disponer de más tiempo para estudiar de fondo el caso y poder dar una decisión. Asimismo, entre las ventajas también están los plenos efectos legales del laudo arbitral. En la Convención de Nueva York, a nivel internacional, fue reconocidos los laudos arbitrales como unas decisiones que son de acatamiento en cualquier parte. Entonces, vemos de que no es algo solo interno de acá de Colombia, sino que tiene esa ampliación. El laudo arbitral, como les decía, es semejante a una sentencia. Si se incumple, pues se puede por vía ejecutiva hacer efectivo ese laudo. Asimismo, entre las ventajas también está la privacidad, la confidencialidad. Recordemos que hay conflictos donde involucran datos de las empresas o datos que son que no se pueden estar divulgando, ¿no? Entonces, pues hay esa privacidad, esa confidencialidad dentro de las piezas procesales. ¿Cuál es la vigilancia? Bueno, la vigilancia, los árbitros están sujetos a la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, están sujetos a la vigilancia y control del centro de arbitraje al que están inscritos, están sometidos también al Ministerio del Interior y del Derecho, que es quien regula pues las normas para que existan estos centros de conciliación y de arbitraje. Asimismo, es bien importante resaltar la idoneidad de los árbitros. Como les decía, no cualquier persona cumple los requisitos para ser árbitros. Ya como decíamos hace un momento, estos árbitros pues tienen que cumplir unos requisitos como si fueran magistrados de altas cortes o de tribunal de distrito judicial. Entonces, cualquier abogado inicialmente no podría decir hoy voy a ser árbitro, ¿no? Porque debe cumplir con un tiempo determinado de docencia universitaria, con una experiencia comprobada, etc. Entonces, bueno, extenderle la invitación para que utilicemos los mecanismos alternativos de solución de conflictos, para que acudamos a esta figura que no es nueva en nuestro país y que nos da las ventajas de poder solucionar nuestra controversia en mucho menos tiempo, en menísimo tiempo, y con la garantía de que cumple las mismas ventajas de una decisión judicial, tiene los mismos alcances. Entonces, pues invitarlos en Derecho y Propiedad, estamos prestos a ayudarlos, a apoyarlos, a representarlos en todas sus controversias derivadas de cualquier problema que ustedes tengan. Tenemos profesionales especializados en las áreas que requieran, que estamos prestos a poder servirles y ayudarlos. Entonces, muchísimas gracias, doctor Kevin, por la invitación.
No, doctora Angie, gracias a usted realmente por estar con nosotros en la mañana de hoy, por habernos ilustrado sobre este tema tan importante como es todo lo relacionado con los árbitros, las acciones que tengo para este medio, como usted dice, alternativo de solución de conflictos. Y pues digamos que quedan algunos puntos, algunas inquietudes relacionadas de pronto con los casos y todo, pues la normatividad que usted nos mencionaba, y es el siguiente: solamente podemos nosotros utilizar este tribunal de arbitramiento para casos de mayor cuantía. Veíamos, por ejemplo, situaciones que usted nos mencionaba que serán ciento y pico de millones, miles de millones. Entonces, en este caso, de pronto, si yo tengo algún caso que sea de pronto de menor o de mínima cuantía, ¿es posible que yo lo pueda llevar ante un árbitro o ante un tribunal de arbitramiento? Bueno, como les decía, los centros de arbitraje tienen listas A y listas B. Las listas A son para controversias superiores a 400 salarios mínimos legales vigentes y las listas B son para sumas inferiores a esos 400. Entonces, esto es un sistema como de justicia privada. No, los mismos interesados le pagan al centro de arbitraje por adelantar esta solicitud y les pagan el sueldo a los árbitros. Entonces, muy comúnmente, o sea, se puede llevar cualquier controversia de cualquier cuantía a conocimiento de un árbitro. Ya las mismas partes eligen si conoce un solo árbitro o más de 3. Entonces, es indiferente. Incluso los centros de arbitraje tienen por cuantía indeterminada, es decir, cuando no se conoce o cuando no rige sobre una cuantía específica de conflicto, igual pueden acudir ante el centro de arbitraje para que les resuelva sus controversias. O sea, no está supeditada a las mayores cuantías. La cuantía es indeterminada o puede ser inferior a la mínima, puede ser inferior a la mayor cuantía, siempre y cuando, pues, o sea, las partes son los que deciden ya cómo resuelven su controversia, el número de árbitros, porque así mismo varía el tema económico del conflicto, ¿no? O sea, así mismo varía cuánto le podrá costar este servicio ante el centro arbitral. Pero es indiferente la cuantía, como le digo, normalmente, pues, ya cuando son conflictos de mucho dinero, pues, acuden mejor a esta figura, ya que les da la garantía de que es mucho más rápida que acudir ante la jurisdicción ordinaria. Doctora, ¿puedo entonces ir yo a los árbitros o podemos ir a los árbitros aunque no sea pactada en un contrato o mediante una cláusula compromisoria? De pronto simplemente por decisión de las partes posterior de pronto a una suscripción de un contrato, o tengo yo que suscribirlo en un contrato a través de una cláusula compromisoria. Como les decía, la diferencia entre la cláusula compromisoria y el pacto arbitral es que la cláusula compromisoria está inmersa en el contrato, ¿no? El pacto arbitral no. El pacto arbitral es cuando ya, entonces lo que usted acaba de decir, ya está la controversia, ya está trabada la controversia, ya necesitamos es una solución. Entonces, dentro de esa solución hacemos una hojita donde vamos a hacer el compromiso o pacto arbitral. Entonces, dentro de ese compromiso, bueno, acordamos que vamos a someter el contrato celebrado el día tal por la compraventa de tal inmueble, no sé qué. Ahí, con ese mero documento, con ese compromiso, ya trabada la discusión, podemos acudir a los árbitros, ya que pues, no es solamente decir, vamos al árbitro, tenemos que demostrar de que las dos partes nos pusimos de acuerdo para acudir o darle esa facultad a un árbitro de que nos resuelva la controversia. Por eso es importante de que obre, bien sea dentro del contrato o en un documento externo que igual tiene que hacer mención a qué contrato es que se va a someter a resolución de conocimiento de los árbitros. Doctora, ¿qué pasa de pronto si no estamos de acuerdo con la decisión que profiere el tribunal? ¿Tengo yo algunos recursos o puedo, si no me gustó, de pronto ir ante la jurisdicción ordinaria? ¿Cómo sería de pronto ese mecanismo si no estoy de acuerdo con la decisión que toman los árbitros? Sí, señor, mira, yo les explicaba que hay unos recursos. Inicialmente, la decisión puede ser dentro de los 5 días siguientes a que fuimos notificados del laudo arbitral. Podemos pedirle al tribunal que nos aclare, corrija o adicione el laudo.
Si cumplido, bueno, el tribunal aclaró, corrigió o adicionó, normal. Ya podemos verificar si estamos sujetos a las causales taxativas para acudir a un recurso extraordinario de anulación al laudo. En vista de que, digamos, bueno, se configura una causal para anulación. Esta causal de anulación la alegamos y solicitamos ese recurso. Ese recurso extraordinario de anulación lo conoce la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial de donde se haya celebrado esta decisión, ¿no? Entonces, si es Bogotá, pues, o Villavicencio, o la ciudad que sea, la Sala Civil del Tribunal más próximo Distrito Judicial donde se profirió el laudo arbitral. El recurso de anulación lo conoce la Sala Civil y ellos son quienes dan o no la razón de si existe una anulación al laudo. Si la Sala Civil, si los magistrados del tribunal determinan de que efectivamente la decisión que profirió el laudo no fue la correcta, pues ellos profieren resuelven la controversia ya de fondo. Esto para los recursos de anulación. Y el recurso extraordinario de revisión, pues lo conoce la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Pero como les digo, esos recursos son extraordinarios y debe cumplir unos requisitos. Entonces, cualquiera que esté en desacuerdo con el laudo, no es que pueda acudir o sea, el recurso está, pero debe cumplir las causales que la ley estima para este tipo de recursos. No, perfecto, doctora. No sé de pronto si podemos colocar la penúltima diapositiva porque pues realmente lo que vemos en este momento es que pues hay muchas alternativas, como usted lo mencionaba, para solucionar conflictos entre las partes. Muy importante entonces pues todo lo que nos comenta la doctora Angie Zulay Molina. No olviden que si ustedes tienen algún caso, algún proceso, alguna situación que quieran que abogados expertos a nivel nacional, en este caso como la doctora Angie Zulay Molina en la ciudad de Villavicencio, podamos apoyarlo, podamos ayudarle a encontrar la solución a sus problemas con alternativas legales como las que nos presenta hoy la doctora Angie Zulay. No olvide comunicarse con nosotros a los números del área comercial 320-233-0619, al área de servicio al cliente 314-475-1002. Nos pueden escribir a través de correo electrónico servicioalcliente@derechoypropiedad.com, escribirnos y chatear con nosotros a través de la página web www.derechoypropiedad.com, incluso a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, a través de nuestro canal de YouTube también pueden escribirnos y ver todas estas capacitaciones. Lo importante es que usted se comunique con nosotros, le cuente de pronto a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, que hay una empresa en Colombia que se llama Derecho y Propiedad y que le entrega la solución a sus problemas jurídicos con alternativas legales. No olviden el día de mañana conectarse con nosotros en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad en esta capacitación de cuando hay culpa patronal en un accidente laboral. Cuando hay culpa patronal en un accidente laboral, conéctese con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Doctora Angie Zulay, muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. A ustedes muchas gracias y gracias por la invitación al Centro de Estudios. Estamos atentos para poder apoyarlos cualquier tema jurídico del que tenga conocimiento para ampliar estos horizontes y como ya les decía, el derecho está, utilicemos las herramientas que nos da para poder facilitar esta resolución de las controversias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a usted, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden mañana, cuando hay culpa del empleador en un accidente laboral. Nos estará acompañando la doctora Ángela Álvarez. Esperamos claramente que ustedes también se conecten con nosotros en esta capacitación. Entonces, pasen un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos mañana.